Hola, ¿cómo están todos? Es un gusto para mí compartir una vez más la palabra de Dios. Esta semana se leyeron lecturas que de verdad tocan corazones y aumentan la fe. Nos devuelven esa energía que necesitamos para seguir adelante. Bien dice bien dice el Evangelio que la palabra de Dios tiene palabra de vida eterna. Y voy a hablarles, aparte de las lecturas, lo más destacado de estas lecturas, de dos personas que escribieron su libro, dejaron su libro de vida en la historia para ser recordados para siempre. Son dos vidas ejemplares que se celebran en este mes de septiembre y que son dignas de ser recordadas toda la vida, de generación en generación. De igual forma voy a compartir con ustedes una noticia que salió a la luz pública desde febrero de 2025, pero que sé que no todos la conocen y es una buena noticia para todo México, especialmente para el estado de Zacatecas. Pues bien, en primer lugar quisiera destacar la lectura que se leyó el 9 de septiembre que corresponde a la carta del apóstol Pablo. Me refiero al capítulo 2, versículos 6 al 15, donde me voy a permitir leer esta parte porque sé que les va a encantar. Dice lo siguiente: por el bautismo fuiste sepultado con Cristo y has resucitado con Él, por la fe en la fuerza de Dios que los resucitó de los muertos, y a ustedes que estaban muertos por sus pecados y la circuncisión de su carne, los vivificó con Él y nos perdonó todos los pecados. Canceló la nota de cargo que nos condenaba con sus cláusulas contrarias a nosotros. La quitó de en medio clavándola en la cruz y destituyendo por medio de Cristo a las potestades y principados, a quienes exhibió en público espectáculo y los llevó cautivos en su cortejo. Miren que Dios no se mantiene al margen de las cosas que están pasando. A veces pensamos que Dios nos ha abandonado y que no nos escucha, pero sus tiempos son perfectos. Él siempre nos escucha y tiene tres respuestas. Una es sí, otra es tengo algo mejor para ti y la otra es en este momento no. Pues bien, ¿cuántas veces no le hemos pedido a nuestro Señor Jesucristo que aleje de nosotros todo lo malo? Los vicios, la pereza, la depresión, las deudas, la enfermedad, las malas costumbres, las malas compañías, las fuerzas del mal. Y le pedimos que las aviente lejos de nosotros. Las ponemos en sus pies para que les dé destino. Pero yo pienso que a nadie que yo conozca se le ha ocurrido decirle, clava todo esto que me lastima o me ofende en tu cruz, Jesús. Y aquí así lo dice. Dice, canceló la nota de cargo que nos condenaba con sus cláusulas contrarias a nosotros. La quitó de en medio, clavándola en la cruz y destituyendo por medio de Cristo a las potestades y los principados.
los que exhibió en público espectáculo y los llevó cautivos en su cortejo. ¿A qué se refiere cuando dice que destituyó a las potestades y los principados? Todos sabemos que no hay un enemigo pequeño, pero los enemigos mayores son aquellos que no vemos con nuestros ojos porque no son de carne y hueso, son invisibles. Por eso se refiere potestades y principados. ¿Cómo nos vamos a proteger de estos? Porque el hecho de que tú no creas que existe el mal no significa que no puedes recibir sus efectos. Así que, por eso Jesucristo insistía en que aquel que conozca la palabra de Dios la comparta con sus hermanos, para que puedan ser prevenidos de esto. ¿Cómo nos podemos proteger? Nos podemos proteger por medio de los sacramentos y los sacramentales, de las malas vibras, de los malos, ¿sí? Porque de que existen, existen. Nos protegemos por medio de los sacramentos y los sacramentales. Los sacramentos son de iniciación cristiana, 3. El bautizo, la primera comunión y la confirmación. Y los siguientes, que hacen un total de 7, incluyendo estos, son el matrimonio, la unción de los enfermos y el sacerdocio. Pues bien, los sacramentales pues son el agua bendita, la sal exorcizada, el aceite exorcizado, la medalla de San Benito, como esta que traigo yo, que es una medalla de San Benito. San Benito fue un santo que luchó contra las fuerzas malignas y las venció. A él no le pudieron hacer daño, nunca. Entonces, estas potestades y principados no tienen más poder que el poder de Dios. Y tarde o temprano, las personas que acuden a estas fuerzas malignas son castigadas, o quiero decir, se les revierte el mal. Por eso no es bueno acudir a las ciencias ocultas. Un conocimiento del bien y del mal. Por eso es importante reflexionar en esta palabra. Porque si nosotros sabemos cómo defendernos de los malos, a nosotros no nos pueden hacer daño. Una de las formas más eficaces para que nos protejamos es la Eucaristía. Si nosotros con fe comulgamos el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, nosotros no podemos ser expuestos a que nos hagan daño. ¿Por qué? Porque el poder de Dios es más grande que todos los poderes. En la lectura del miércoles 10 de septiembre se leyó la carta del apóstol San Pablo a los colosenses. En el capítulo 1, capítulo 3, versículos 1 al 11, Dios nos deja saber qué es lo que atrae su ira. Esto es lo que atrae la ira de Dios sobre los rebeldes, dice: la fornicación, la impureza, la pasión, la codicia y la avaricia. Y dice, entre ellos, se refiere a los que practican esto, dice: ¿andabas tú también? Cuando vivías de esta manera, ahora en cambio, desháganse también ustedes de todo eso. Porque aparte dice la ira, el coraje, la maldad, las calumnias y groserías, dice, fuera de nuestra boca. No se mientan unos a otros, porque se han despojado del hombre viejo con sus obras y se han revestido de la nueva condición
que mediante el conocimiento se va renovando a imagen del Creador, donde no hay griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro y escita, esclavos y libres, sino que Cristo, que lo es todo en todos. Pues ven que en este día Dios nos deja saber qué es lo que no les gusta, para evitarlo, porque lo que menos queremos nosotros es provocar la ira de Dios, puesto que lo necesitamos. Solos no llegamos ni a la esquina. Necesitamos hacer el bien a las personas que nos rodean y no necesariamente tenemos que tener mucho dinero para hacer el bien. También se puede hacer el bien con nuestras palabras de aliento, con nuestras palabras de amor, de bendición, de fortaleza, de ánimo. También podemos ayudar al prójimo con nuestras ideas, con nuestro servicio, porque todo eso abona y todo eso agrada a Dios. Y como les dije, es mejor hacer el bien que hacer el mal, porque quien hace el mal tarde o temprano se le revierte, así como el que hace el bien. El jueves 11 de septiembre se leyó la primera lectura de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, el capítulo 3, versículos 12 al 17. ¿Por qué se leyeron estos días esas cartas? Acuérdense que quien va a misa diario en 2 años y medio concluye de leer la Biblia y se lee en ese orden, ¿sí? Pues bien, como elegidos de Dios, santos y amados, revístanse de compasión entrañable, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Sed también agradecidos. La palabra de Cristo habita en ustedes en toda su riqueza. Enséñense unos a otros con toda sabiduría, exhórtense mutuamente. Fíjense que en 2 pequeños párrafos nos da la sabiduría que necesitamos escuchar, porque nos está diciendo que somos elegidos, no llamados, elegidos de Dios, y que por eso tenemos que revestirnos con estas cualidades. Bondad, humildad, mansedumbre, paciencia. Ahora, dice que a él le gusta que seamos agradecidos. Acuérdense que tenemos más cosas que agradecer que pedir. La lista es muy larga de nuestras necesidades, pero es más larga la lista de las cosas que tenemos que agradecer a Dios. Y yo agradezco a Dios la oportunidad de que me permita leer su palabra en la iglesia y de que me permita compartirla con todos ustedes, porque su palabra es palabra de vida eterna. A mí me gusta mucho recordar aquel pasaje bíblico cuando Jesús le dice a sus seguidores, porque unos eran sus discípulos, otros sus apóstoles y otros sus seguidores. A la muchedumbre, para que nos quede más claro, les dice: el que coma mi carne y beba mi sangre, yo viviré en él y él vivirá en mí, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Al escuchar esto, muchos se fueron y lo juzgaron. Dijeron: ¿cómo? ¿Qué le pasa? ¿Cómo vamos a comer su carne y su sangre? Al ver Jesús que las personas se daban la media vuelta y lo empezaban a dejar casi solo, volteó a ver a Pedro y le preguntó: ¿tú también piensas dejarme? Y fíjense en las palabras que le contestó: ¿cómo te voy a dejar, Señor? Si tú tienes palabras de vida eterna, nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. Entonces, aquí nos dice que somos elegidos primero y que seamos agradecidos.
que la palabra de Cristo habite en nosotros en toda su riqueza y que nos enseñemos los unos a los otros. A mí me gusta mucho hablar de estos temas porque es algo que me nace del corazón. Como decía Jeremías, al principio se rehusaba, pero después ya no estaba tranquilo cuando no predicaba la palabra. Y así me sucede a mí cuando pasa más de 8 días y no transmito el mensaje. No estoy tranquila. Más de una vez he querido, pues, no sé, poco a poco dejar de hablar de la Biblia y sí hablarla a mis personas cercanas, obviamente, pero no así de forma masiva. Sin embargo, de alguna de otra forma, como que Dios me dice, no, yo quiero que tú sigas hablando de mí. Si hay 2 personas, ya tienes quórum. Si hay 2 o más personas, ya tienes quórum. Yo aquí tengo aproximadamente como 80 seguidores que están suscritos al canal. Y pues si me los imagino en un salón, pues va a ser muchísima gente. 80 son muchísimos. Dice la palabra de Dios que hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por 100 justos. A mí me encantaría dar alegría al cielo por una sola persona, que la palabra le llegara al corazón y que sea esa palabra la que estaba esperando escuchar. Ahora, estas son las lecturas que se leyeron de las cartas del apóstol Pablo. A mí me gustaron mucho y por eso quise compartirlas con ustedes. En relación con las personas que dejaron su huella en la historia, son 2. Bueno, son varios. Ya les había comentado antes que estaba San Agustín, uno de ellos, y también les había hablado de San Alfonso María Ligorio, que es santo y fue abogado y es el patrono incluso de los abogados. Todas estas fueron personas muy famosas en sus tiempos que dejaron su vida de pecado y se convirtieron al cristianismo y dejaron libros y fundaron muchos lugares de beneficencia y con su ejemplo de vida se santificaron y quedaron registrados en la historia para toda la posteridad para bien. Y bueno, estoy hablando de Cipriano. Cipriano vivió en los años 210 y 258 después de Cristo. Nació en África, en una cuna rica, de familia muy rica. Estudió leyes, era un excelente retórico abogado. Por la sed que tenía de poder, se metió a las ciencias ocultas y de repente se convirtió en un brujo. Y a él acudían muchas personas y todo le resultaba, todo lo que le pedían le resultaba, invocando las fuerzas del mal. Hasta que en una ocasión acudió a él una persona que se enamoró de una muchacha llamada Justina y ya había hecho todo lo posible para que ella le correspondiera sin lograrlo. Entonces decide acudir a Cipriano. Y Cipriano, pues al principio pensó, esto es algo que yo sé hacer rápido y bien, yo lo voy a lograr. Pero cuando ve que pasa el tiempo y Justina no reacciona a sus hechizos, entonces se enfrenta al maligno y le dice que qué está pasando, que por qué a ella no la puede hacer que le haga caso, pues por qué no la puede embrujar. Y le contesta el maligno, le dice, lo que pasa es que ella tiene una vida consagrada a Cristo y recibe la comunión todos los días y contra ese tipo de personas nosotros no podemos hacer nada.
Es así que en ese momento Cipriano va y conoce en persona a Justina y le dice que quiere conocer cuál es su fe, que es tan poderosa, más poderosa que todos los poderes que había él conocido hasta ese momento. Y Justina le enseña la vida de Jesucristo, lo invita a participar de sus mandamientos y él rechaza las fuerzas malignas y abandona por completo el mal y se consagra a la vida cristiana. Posteriormente ambos fueron encarcelados por ser cristianos y fueron conminados a que dejaran su fe. Y al no estar de acuerdo, fueron decapitados, ofrecieron su vida a Cristo. Por eso es que los santificaron. Pues bien, ¿qué pasa con Cipriano? Que Cipriano escribió un libro que se llama Tesoro del Hechicero. Y las personas que se dedican a las fuerzas malignas, que normalmente son personas que no conocen a Dios, porque si lo conocieran no lo desobedecieran, pues fundan sus actividades en este libro de San Cipriano, pero pasan por alto que San Cipriano tuvo una conversión, dejó su vida de pecado y se convirtió al bien, rompió todas sus obras que tenía registrada de la mala vida que tenía antes con las fuerzas malignas. Las rompió todas cuando descubrió que el poder de Dios es superior a todos los poderes. Y no hubo alguien que rescató una obra, bueno, más bien sí hubo alguien que rescató una obra y sobre esa obra hay personas que se dedican a hacer el mal, pero como les dije al principio, todas las personas que hacen daño a otras se les revierte. Por eso es mejor seguir a Cristo y ver, como decía la Virgen María, cuando fueron las bodas de Canaán. Le dijo, hijo, se les acabó el vino. Y Jesús le dice, mamá, no ha llegado mi hora. O sea, su hora de empezar a hacer milagros. Jesús sabía que iba a tener una vida pública de 3 años para hacer milagros. Concluida iba a ser su muerte en cruz y su resurrección. Y por eso Jesús le dijo, madre, no ha llegado mi hora. Y María le dice, sí, ya es tu hora. Hagan todo lo que Él les diga. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Llenen todas estas tinajas de agua, las bendijo y las repartió. Hasta los invitados dijeron, los novios dejaron el mejor vino para el final, porque normalmente el mejor vino era al principio. De tan exquisito que estaba ese vino, que fue el milagro, el primer milagro de Jesucristo en la tierra. Porque el último en la tierra fue el convertir su sangre en vino en la última cena. Ambos tuvieron que ver con ese vino. Y pues esto viene el caso porque nosotros, como dijo la Virgen, a los que estaban ahí sirviendo, ¿sí? A los sirvientes de esa boda, hagan todo lo que Jesucristo les diga. Entonces está claro, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Todo lo que Jesucristo nos diga. Decirle, Señor, aquí está mi voluntad. Hágase en mí según tu palabra. Porque yo me puedo equivocar, pero tú no. Pero no decirle al malo eso. ¿Por qué? Porque Dios tiene más poder.
y arriesga su vida eterna una persona que acude a esas malas fuerzas del mal, a esas fuerzas del mal. Se arriesga a que toda esa maldad que le deseó a otra persona se le revierta. Amemos solo a nuestro Señor Jesucristo, lo sigamos solo a Él y no otras malas fuerzas que incluso pues están prohibidas en las Sagradas Escrituras. Pues bien, eso es de lo que yo les quería hablar ahora. Le pido a Dios con toda mi alma y con todo mi corazón que los bendiga, los libre de todo mal, que les ayude a tomar buenas decisiones, que les dé sabiduría y que si está en sus posibilidades, no solamente sigan a Dios, sino que también ustedes lo ayuden a predicar la palabra, porque hay muchas personas que no la conocen y que se están perdiendo y no entienden por qué. No entienden por qué le está pasando esto, no entienden por qué van de un error a otro, y es porque están apartados de la gracia de Dios. Así es de que yo quiero aprovechar para pedir por todas estas personas que están alejadas de Dios, y quiero también pedir por nuestras autoridades, para que Dios les dé sabiduría como se la dio a Salomón para gobernar a su pueblo. Me refiero a los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Y también a todos los nuevos jueces y magistrados le pido a Dios que les ayude, que les dé sabiduría, para que todos los casos que se les presenten sean resueltos con justicia, y que la justicia llegue a toda la población. Le pido también por nuestros amigos ocultos, o sea, me quiero decir, a veces tenemos ángeles de la guarda que son amigos, pero que no conocemos bien. Entonces, por todas esas personas que nos han apoyado en la vida, por todas las personas de buena voluntad, por todos los que hacen el bien. Le pido a Dios que los bendiga y que les dé sabiduría. Gracias.